Imagina rodar en bicicleta por un camino que guarda la memoria del tren, un antiguo trazado ferroviario convertido en senda tranquila, la Vía Verde Churra. Desde la Ronda Nord de Valencia, el recorrido comienza abriéndose paso entre huertos centenarios. La huerta de Valencia respira a tu alrededor, acequias que murmuran, alquerías que observan en silencio y campos de chufa que pintan la tierra de un verde intenso. El camino es completamente llano, un regalo para dejar atrás la prisa y entregarse al paisaje. Aquí, la bicicleta se convierte en una compañera perfecta, ligera, libre, casi invisible. Solo importa el ritmo constante del pedaleo, el aire que acaricia el rostro y ese olor a tierra húmeda que nunca abandona la huerta. A medida que avanzas, aparecen ciclistas, familias paseando, agricultores que trabajan en la tierra como hicieron sus padres y abuelos. En un paisaje vivo que no se contempla, se escucha, se respira, se siente. Pronto, la ruta te lleva a Alboraya, tierra de horchata y tradición. El pueblo se abre como un paréntesis entre campos y ciudad, recordándote que aquí el tiempo gira a otro compás. Sus horchaterías, sus puertas abiertas a un sabor único, elaborado con paciencia, como todo lo que enracia la tierra. Un vaso de horchata fría acompañado de fartons esponjosos. Es más que un descanso, es un ritual, un homenaje a la identidad de la huerta. Desde aquí, el camino cambia de tono. La ruta comienza a mirar hacia el mar, la brisa se vuelve más salada, las palmeras se suman al horizonte y el azul del Mediterráneo empieza a insinuarse entre edificios y avenidas. Tradición y modernidad, silencio y movimiento. La Vía Verde Churra no es solo un itinerario ciclista, es una invitación a reconectar con lo esencial. Rodar por aquí es escuchar la historia de la huerta, saborear la horchata de Alboraya y dejarse abrazar por el Mediterráneo en Porsaplaya. Es un trayecto breve, sí, pero cargado de sentido. Un recordatorio de que a veces no hace falta ir lejos para sentir que se viaja. Es un lugar íntimo y curioso, donde la arquitectura se mezcla con el mar y la calma parece infinita. Aquí todo invade a detenerse. El rumor del agua, el eco de las gaviotas, el lento vaivén de los barcos. Y al final del recorrido, el destino natural, la playa. El mar se abre de golpe, inmenso, brillante, eterno. La arena acoge las ruedas de la bicicleta como si fueran huellas que el agua borrarán en unos segundos. La mirada se pierde en el horizonte, donde el cielo y mar se confunden en un mismo azul. Has recorrido un camino que nació como vía férrea y hoy es un sendero de vida, un viaje que une tierra y mar. Porque lo importante no es el destino, lo importante es dejar que cada peladeada te acerque un poco más al auténtico. Y aquí, entre huertos, acequias, tradición y mar,
La autenticidad siempre espera.